En el Islam, la organización social era la siguiente. En los puestos más elevados se encontraban los árabes, quienes vivían en las ciudades y ostentaban las mejores posiciones en la sociedad. Luego se encontraban los sirios, ocupaban cargos y lugares privilegiados en la sociedad. Luego estaban los bereberes, fueron los conquistadores y fueron desplazados a las zonas de montaña. Seguidos vienen los muladíes, fueron los cristianos convertidos al Islam en tierras del Andaluz. Luego vienen los mozárabes, fueron los cristianos que mantuvieron sus costumbres en territorio musulmán a cambio de impuestos. Luego están los judíos, fueron una minoría que vivían en las ciudades y barrios. Y por último se encuentran los esclavos, quienes eran una minoría que se usaban como mano de obra barata. Organización social de Israel. En el primer puesto se encuentra el rey, quien ocupaba el cargo más alto en este estado. Luego se encuentran los nobles y los sacerdotes, seguido de los escribas y funcionarios, quienes eran los encargados de llevar a cabo las leyes. Luego se encontraban la clase trabajadora, compuesta por campesinos, artesanos, carpinteros, etc. Y por último se encontraban los esclavos, quienes eran los obligados a hacer tareas y labores para los altos mandos. El sistema jurídico de Israel es una mezcla de los sistemas religiosos hebreo y musulmán, que son los derechos de una comunidad de fieles, y de los sistemas neorromanistas y de common law. El presidente funge como cabeza del Estado y como símbolo de unidad nacional, pero no ejerce ningún poder en el Ejecutivo. Tienen un parlamento que es la rama legislativa y es la encargada de dictaminar las leyes del país. Israel es una república democrática con sistema parlamentario de gobierno. No tiene una constitución escrita. Están constituidas por una constitución operativa, la cual está basada en hechos. El gobierno islámico, el poder legislativo y la competencia para el establecimiento de las leyes pertenece solamente al Dios Todopoderoso. Mientras que en otras formas de gobierno son los representantes del pueblo o el monarca quienes establecen la legislación. El único poder legislativo en el Islam es el sagrado legislador. Nadie más tiene derecho a legislar y no se puede ejecutar ninguna ley más que la del legislador divino. El gobierno islámico es un gobierno de derecho. En esta forma de gobierno, la soberanía pertenece solo a Dios y la ley es su decreto y orden. Las opiniones individuales, incluso las del profeta mismo, no pueden intervenir en asuntos del gobierno o leyes divinas. Acá todo está manejado pues por las mismas leyes divinas. Los dos son sistemas religiosos, pero el gobierno de Israel está manejado por el presidente y por el pueblo, y el musulmán obedece solamente a Dios. Datos relevantes del sistema religioso, derecho musulmán, sistemas mixtos, Israel. Los sistemas religiosos no constituyen familias, son independientes entre sí. Eso quiere decir que no están enfocados en la comunidad familiar, sino en comunidad que abarca incluso la familiar. Los sistemas religiosos no distinguen el yus y el fas, como el yus a los mandamientos de humanos, reglas, derechos, y fas, que son los mandamientos que los seres divinos ejercen o dictan. En esos sistemas son inseparables. El más importante sistema religioso es el musulmán, la religión islámica, ya que es una gran comunidad de fieles en los cuales están decididos a dar incluso su vida para poder extender su dominio de esta religión al mundo. Igualmente, en Israel cuentan con las fuerzas armadas con mayor entrenamiento combativo del mundo. Esto lo que hace muy reconocibles a ambos es que tienen unos seguidores que incluso pueden dar su vida. Ambos textos se basan de manera social y jurídica. Los textos enviados o dictados revelados por Dios, en el caso de Islam, el Corán, y en caso del sistema de Israel, la Biblia. Se basan tanto en el entorno social, jurídico, en estos dictámenes
que dicta Dios mediante sus profetas. En esos sistemas son inseparables la religión y el derecho. No distinguen en cuál es cuál, sino la religión en sí es su estilo de vida, dicta sus normas de vida, incluso es de manera solemne, como en sus oraciones, como en sus devociones, incluso todo este sistema está basado de manera solemne. Muerto Mohammed en el año 632, son reveladas las fuentes divinas del derecho musulmán, pero la más importante es la primera, que lleva por nombre el Corán, prosiguiendo con la segunda, que es el Sunnah, que significa modelo o ejemplo, y por último el Ijma, que son muy importantes ya que las tres juntas son las fuentes del derecho musulmán fundamentales. El derecho musulmán es una de las facetas de la religión islam, la cual comprende dos elementos, que son las dogmas que fijan las creencias musulmanas y el camino a seguir. Una de las más importantes es la Sharia, que tiene cabida en todas las normas, que se refieren al dogma, rito, a la moral, al derecho privado y gran parte del derecho público. Está bajo un sistema de libro sagrado del Islam, un código civil que no puede ser innovado ni criticado por el hombre. El Estado de Israel inició su existencia en 1948 después de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bajo la administración de Gran Bretaña se llegó al acuerdo de respetar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías, aunque el resentimiento ante la migración judía fue acto para alcanzar la rebeldía. El 14 de mayo de 1948, Israel desencadenó su independencia, lo cual fue seguido por una guerra por los vecinos árabes, los cuales no querían a la ONU. La estructura jurídica política es una república democrática con un sistema de gobierno planetario. No cuenta con una constitución escrita, sino de apertura, o sea, basada en hechos. Cuenta con un proceso penal basado en un sistema acusatorio y sin un empleo del jurado. Se trata de que el acusado es inocente hasta demostrar lo contrario. En tanto, su procedimiento civil mantiene el modo al inglés. Tiene tres fuentes de derecho israelitas: legislación, precedentes y jurisprudencia. El sistema jurídico de Israel es una mezcla de los sistemas religiosos hebreo y musulmán. Estos son derechos de una comunidad de fieles y de los sistemas common law.